Supercrack Estrella presenta. ¿No son fantasmas, son otra cosa? Parte 1. ¿Existen los fantasmas? La respuesta a esta pregunta depende de lo que se quiere decir exactamente con el término fantasmas. Si el término significa seres espirituales, la respuesta es un sí rotundo. Si el término significa espíritus de personas que han muerto, la respuesta es no. La Biblia deja muy claro que hay seres espirituales, tanto buenos como malos. Pero la Biblia niega la idea de que los espíritus de los seres humanos fallecidos pueden permanecer en la tierra y perseguir a los vivos. El monje negro de Pontefract. Claire Cowell tomó la escalofriante foto en el interior 30 East Drive en Pontefract, West Yorkshire, una de las casas más embrujadas del Reino Unido. La investigadora paranormal dice que la imagen muestra el brazo de una figura fantasmal con una túnica de monje sosteniendo un rosario, que ella cree que pertenece al violento poltergeist que aterroriza a los residentes de la propiedad. En el Google Earth podemos ver a un medium dentro de esta casa embrujada. Si metemos el zoom dirección hacia el fregadero, lavaplatos, podemos ver lo que parece una cara demoníaca, aunque siempre está la posibilidad de que se trate de una pareidolia. No estoy seguro, ¿se permiten investigaciones o informes aquí? ¿O solo experiencias de primera mano? 30 East Drive, Pontefract ha sido descrito como muchas cosas: la casa más embrujada del Reino Unido, la casa del monje negro, la casa más paranormal de Europa. Se han escrito películas y libros sobre ella y se han realizado muchas investigaciones paranormales en la propiedad, y sin embargo, las respuestas eluden y el misterio continúa vivo. Me di cuenta de esta casa por primera vez a través de un video de YouTube hace algunos años, pero no investigué demasiado. Mi reciente fascinación comenzó cuando me encontré con Patrick Jackson en Twitter y finalmente leí y luego también revisé su libro Quantum Paranormal, que es un cruce de investigaciones de la casa y otros fenómenos paranormales, incluidos los ovnis y los UAP. El lugar parece estar genuinamente afectado por algo de toda mi investigación. ¿Qué es esa cosa? Nadie lo sabe y cualquiera que diga que sí está mintiendo o equivocado. La historia comienza en agosto de 1966, Pontefract, West Yorkshire, Reino Unido. En realidad, retrocede, se decía que la historia había comenzado originalmente hace algunos siglos, cuando se descubrió que una niña que había desaparecido de la ciudad local finalmente se encontró violada y asesinada por uno de los monjes cluniacenses. Pero honestamente, no hay evidencia de ninguno de estos aspectos. La familia Pritchard acababa de mudarse cuando comenzaron a suceder cosas extrañas casi de inmediato. Al principio, la mayor parte de la acción ocurrió en un período de aproximadamente 12 horas y luego no volvió a suceder nada hasta 2 años después. La mitad de la familia estaba de viaje. Philip, el niño de 15 años, estaba siendo cuidado por su abuela cuando comenzó a caer polvo blanco del techo. Este evento fue el comienzo de todo tipo de comportamiento extraño y espeluznante esa noche, como el agua acumulándose de la nada en el linóleo, lodo verde que burbujeaba de los grifos, plantas en macetas que se tiraban y luego levitaban por las escaleras, armarios que aparentemente funcionaban mal y bailaban, fotos de bodas que se cortaban y más. Con el paso de los años, una vez que el fenómeno comenzó de nuevo, muchas personas lo presenciaron de primera mano, desde vecinos hasta el alcalde local e incluso el vicario y el sacerdote local. La actividad paranormal dio un giro y se volvió un poco más maligna en algún momento, con Joe, el padre, encerrado en el armario del carbón y atormentado, supuestamente físicamente. Joe siempre se había burlado de lo que estaba sucediendo y realmente parecía desinteresado en todo hasta que sucedió este evento y después del cual estaba decidido a mudarse. La niña Diane fue arrojada de su cama varias veces y el colchón levitó en el aire. Una vez le pegaron un crucifijo en la espalda, una vez le metieron un armario, y otra vez una máquina de coser y un soporte de madera la sujetaron a las escaleras. Los eventos culminaron cuando Diane fue agarrada por el cuello y arrastrada por las escaleras como si fuera por un gigante invisible. Esto fue presenciado por su hermano Philip y su madre Jean. Cuando finalmente la dejaron ir, tenía marcas rojas visibles en el cuello. Los niños Pritchard finalmente crecieron y se mudaron, y Joe, el padre, falleció tristemente. Jean, la madre, se mudó y desde entonces se han realizado muchas investigaciones con personas que capturan todo tipo de imágenes extrañas, esferas, luces extrañas y neblinas, personas que han sido arañadas por fuerzas invisibles, les han tirado canicas y las EPs se capturan constantemente en cinta. Leí la mayoría de los libros sobre el tema, vi todos los documentales e informes que pude encontrar y he intentado resumirlos en una publicación, a continuación.
Esta publicación de Reddit es un poco un TLDR de esa publicación. Me encantaría conocer tus pensamientos y tu opinión sobre este misterio en curso. El monje negro de Pontefract. Brutalidad paranormal contra una familia de clase media durante varias décadas. La familia Pritchard sufrió en un pueblo de Inglaterra la ira de uno de los casos de poltergeist más violentos de los registrados en Europa. El protagonista era el fantasma de un monje ahorcado por la violación y asesinato de una niña. En el verano de 1966 los Pritchard desembarcaron en el 30 de Ash Drive, en Pontefract, condado de West Yorkshire, al norte de Inglaterra. Jin y Joe estrenaban destino con sus hijos adolescentes Philip, 15 años, y Diane, 12. Aquel agosto hizo un sol que nadie creía. En la nueva residencia de protección oficial construida en ladrillo rojo, pareada, con un pequeño jardín de entrada adornado con narcisos, se instalaron sin exotismo, posándose levemente en el pueblo. Una familia común en un barrio irrelevante que, sin sospecharlo, estaba haciendo nido en una casa enferma. Enferma de extrañeza, de carga paranormal, de fantasmas, de leyenda, de superchería, de ruidos tremendos y aullidos de espectro. Era la casa del monje negro, bautizado como el personaje del cuento homónimo de Chekhov, una de las presencias más violentas del bestiario de lo sobrenatural. El monje negro carga con el pedigrí de los peores trasgos del último medio siglo, capaz de causar en una familia los estragos psíquicos de una bomba de hidrógeno. La primera manifestación de su existencia la desplegó el monje negro en forma de brisa helada que erizó por un momento la nuca del hijo de los Pritchard y de la abuela que se había quedado con él mientras el resto de la tribu pasaba fuera el fin de semana. Ese aviso inaugural fue algo rarísimo. Demasiado frío para aquella noche de verano en una sola ráfaga. Después del soplo glacial, la puerta de la casa se abrió y se cerró 3 o 4 veces, aportando a la noche un estruendo desmedido. Era el 1 de septiembre del 66 y empezaba el aquelarre con el que aquella presencia sometió a los Pritchard, uno a uno, sin piedad, hasta tiranizarlos con un terror que en algunos momentos abrió la flor de la paranoia. A veces me pregunto por qué Inglaterra y Japón son los países con más historias de fantasmas del mundo. ¿Será porque las dos son islas? Si hacemos caso de la Biblia, estos fantasmas no son difuntos, son demonios en su mayoría malos, aunque parece que también los hay buenos, pero los casos menos contados. Puede que fuera en la cuarta dimensión donde Dios encerró a los demonios, y que estos sean fantasmas demonios de la cuarta dimensión entrando en nuestra dimensión de 3D, el abismo. Creo que estos demonios están lanzando un mensaje para el futuro de estas dos islas, un presagio de algo que está por llegar. Apocalipsis 20:1. Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. 2. Él prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 3. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto debe ser soltado por un poco de tiempo. Este abismo sería la cuarta dimensión, donde están estos demonios que aparecen como fantasmas. Los espíritus encarcelados se mencionan en el contexto más amplio del justo sufrimiento. Primera de Pedro 3, 18, 20, dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Algunas personas utilizan este pasaje para inferir lo que Jesús hizo durante el tiempo que su cuerpo estuvo en la tumba. Como antecedente, lee nuestro artículo sobre dónde estuvo Jesús durante los 3 días entre su muerte y su resurrección. Parece que estos demonios habitaron en algún momento entre los humanos antes de ser encerrados en la cuarta dimensión. Estos demonios están buscando desde su cuarta dimensión entrar una vez más en nuestra dimensión en 3D, lo desean con todas sus fuerzas y en ocasiones algunos lo pueden hacer. Parece que cada día se están infiltrando más y más en nuestro mundo. Se cuenta casos de seres humanos que mantienen sexo con fantasmas, algo extremadamente peligroso que suele acabar en muerte, ya que los seres humanos solo pueden mezclarse y mantener relaciones sexuales con seres de su misma especie, de lo contrario contrae gravísimas enfermedades. Los fantasmas no son diferentes, ya que por mucha apariencia humana que puedan tener, no son humanos, son una mezcla de plasma y silicio. A principios de esta semana, una mujer llamada Sian Jameson le dijo a Desan que tuvo un encuentro sexual con un guapo fantasma en una remota cabaña en Gales, luego de una ruptura traumática con su novio.
Al principio la visitó en una serie de sueños eróticos, luego se materializó a su lado. Lo que podría indicar que es un turpal creado con nuestra mente y traído de la cuarta dimensión donde nuestra mente se fusiona con el plasma y el silicio creando un demonio en nuestra dimensión. Durante el acto sexual, pude saber y sentir todo tipo de cosas acerca de él. Su nombre era Robert y vivió hace más de 100 años, le relató al tabloide. Su cuerpo era suave y ligero. Incluso cuando se movía sobre mí, presionando hacia abajo, se sentía muy ligero. Fue muy extraño, pero el sexo fue increíble. Pero si fuera cierto no viviría ya que la relación humano y demonio, aunque si es posible esta termina mal para el cuerpo humano al no ser compatible, hay películas que nos habla de esto, hay una peli totalmente desconocida que lo cuenta muy bien. Donde una mujer después de mantener sexo con un fantasmas, le empiezan a salir manchas negras por todo el cuerpo. La primera manifestación de su existencia la desplegó el monje negro en forma de brisa helada que erizó por un momento la nuca del hijo de los Pritchard y de la abuela que se había quedado con él mientras el resto de la tribu pasaba fuera el fin de semana. Ese aviso inaugural fue algo rarísimo. Demasiado frío para aquella noche de verano en una sola ráfaga. Después del soplo glacial, la puerta de la casa se abrió y se cerró 3 o 4 veces, aportando a la noche un estruendo desmedido. Era el 1 de septiembre del 66 y empezaba el aquelarre con el que aquella presencia sometió a los Pritchard, uno a uno, sin piedad, hasta tiranizarlos con un terror que en algunos momentos abrió la flor de la paranoia. Ese mismo año en Madrid los ovnis llegaron a Aluche. El caso Humo. En este programa hablamos del caso Humo y todas sus líneas derivadas. En 1966 un ovni se mostraba ante varios testigos en Aluche, y en paralelo un contactado recibía un extraño mensaje de seres de otros mundos. Este es el inicio de uno de los casos más bizarros, polémicos y apasionantes que aún hoy tiene sus coletazos. También ese año ocurrió desaparición de los niños Beaumont. Volviendo a la casa embrujada en el condado de West Yorkshire, el fenómeno ovni también está muy presente aquí, como si los fantasmas y los ovnis fueran la misma cosa, el mismo fenómeno. La policía de West Yorkshire, abrumada por los reportes de ovnis, ya que una mujer fue teletransportada al cielo. El incidente ovni de Todmorden de 1980 es uno de los avistamientos de ovnis más notables en la historia del Reino Unido. El incidente ocurrió en la ciudad de Todmorden, ubicada en el condado de West Yorkshire, el 1 de noviembre de 1980. Fue presenciado por varias personas que describieron haber visto un objeto volador no identificado en forma de disco. A pesar de que posteriormente se supo que varios otros policías y un conductor de autobús habían visto luces extrañas esa misma mañana, las afirmaciones de Godfrey fueron consideradas una vergüenza para la policía. Finalmente, fue trasladado a Wakefield e incluso se intentó internarlo. Godfrey afirmó más tarde que la policía lo había perseguido y lo había expulsado por negarse a desmentir su historia. También habló del impacto negativo que el incidente tuvo en su familia. Ojalá nunca hubiera visto el ovni, sobre todo por el efecto que tuvo en mis hijos, reflexionaría más tarde. No es fácil tener un padre policía, pero cuando es un policía que vio un ovni, es aún peor. Desde los dos incidentes de 1980, Todmorden y otras zonas de West Yorkshire se han convertido en focos de ovnis. Durante 40 años se han reportado objetos misteriosos en los Peninos, sobre Olmsted, Rotueli, en 2016, sobre el mundialmente famoso viaducto de Ribblea, donde se pudieron ver extrañas luces flotando en el cielo durante varias horas. Apenas un año después de la experiencia de Godfrey, Vicky Dinsdale, vecina de Todmorden, paseaba a su perro con su abuelo cuando vieron un objeto largo, delgado y con forma de diamante que cambiaba constantemente de color. El abuelo de Vicky, ex sargento del ejército, le dijo a la joven que se guardara lo que veían, consciente del ridículo que sufría Godfrey. Un residente de Yorkshire descubre una misteriosa colección de ovnis fantasmales cerca de Leeds, incluido uno que parece una cuchara. Un amigo de la familia roció agua bendita por toda la casa. El poltergeist respondió pintando cruces invertidas en las paredes y puertas de la sala de estar, y la destrucción de los crucifijos que decoraban la casa Pritchard. Otro miembro de la familia, Maude, la hermana de Joe Pritchard, que no creía ni una palabra de las historias que su hermano le contaba que estaban sucediendo en su casa, decide visitar a los Pritchards en Pontefract, con el fin de ver los fenómenos por sí misma. Tan pronto como llegó la tía Maude, las luces se apagaron. Entonces se abrió la puerta del refrigerador y una jarra de leche salió flotando, cruzó la habitación y se vació ella sola sobre la cabeza de Maude.
Convencida aún de que era un truco, decidió pasar la noche junto con su cuñada Jane en la misma habitación que Diane, para hacerle compañía. Esa noche, los fenómenos fueron los más impresionantes hasta la fecha. La comida de la nevera estaba toda tirada por el suelo de la cocina, todas las luces de la casa se encendían y se apagaban, y cuando Maude se metió en la cama, la lámpara de lectura se separó de la pared y salió volando por la puerta del dormitorio. 4 bombillas diminutas, que formaban parte de la estufa de gas que había abajo en la sala de estar, se materializaron en el dormitorio de Diane. Pero la parte más aterradora aún estaba por llegar. De repente, un enorme par de manos peludas llegó a la puerta, una de ellas en la parte superior y otra cerca a la parte inferior. Parecía que había un monstruo enorme detrás de la puerta. Hasta que se dieron cuenta de que las manos eran en realidad los guantes de piel de la tía Maude, moviéndose por sí mismos. Una noche, Joe y Jean estaban en la cama y ambos fueron despertados por un ruido extraño en la habitación. Cuando se incorporaron para ver qué pasaba, a los pies de su cama se encontraron con la visión de un hombre alto envuelto en un manto negro que se parecía al hábito que un monje usaría. La pareja vio entonces cómo el monje parecía disiparse en el aire. Cuando Joe le habló a uno de sus vecinos sobre su visión, este le contó que hacía muchos siglos, había existido un convento local, desde 1090 a 1539, y cuya horca se encontraba en los terrenos de la casa Pritchard. En esos años un monje cluniacense que había existido durante el reinado de Henry VIII fue ahorcado por la violación y asesinato de una joven. Por lo tanto, la actividad poltergeist centrada en Diane podría interpretarse como de naturaleza sexual. Poco tiempo después, el fantasma hizo una última aparición. Diane y Philip estaban viendo la televisión cuando de repente vieron al monje a través de la puerta de la cocina de cristal. Philip corrió tras él, y llegó justo a tiempo para verlo desaparecer en el suelo de la cocina. Después de esto, hasta en 3 ocasiones se realizó un exorcismo y parece que durante unos años los fenómenos se apaciguaron, hasta que parecieron desaparecer. La familia siguió viviendo allí ante la imposibilidad económica de poder mudarse. El hijo heredó la casa y la vendió hace poco tiempo, y ahora a raíz de la película de Pat Holden, sobrino de la familia Pritchard, que sufrió en sus carnes algunos de esos fenómenos, los fenómenos se han reactivado. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, pon muchos comentarios y preguntas de este tema o de otros.